Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es viernes 19 de abril. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración antes de entrar a nuestra reflexión. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Gracias, Padre Santo, por invitarnos a vivir el presente, sabiendo que el pasado quedó atrás. Entender que nuestra mente es la que crea todo. El pasado es creación de la mente. Nos invitas para que podamos vivir el presente, el aquí y el ahora, que tú nos has preparado para poder gozar la vida, celebrar la vida, alegrarnos con la vida. Sí, Padre. Vivir el momento es olvidarnos del mañana. Es vivir el momento que nos toca vivir, porque después quedará atrás. Después se esfumará. Después ya no será ese momento. Nos invitas a que vivamos cada momento de la vida, porque es lo único que está por pasar. Está pasando. Y lo que está pasando es lo que debemos de vivir. De verdad, Padre, cuán agradecidos estamos contigo por invitarnos a vivir el presente, que tú mismo, Padre, vas preparando en nuestra propia vida para que podamos irlo gozando y celebrando. Lo que tú deseas de nosotros es la alegría, ser felices, vivir el momento, gozar el momento, despreocuparnos de todo y vivir ocupándonos solo del momento. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos ahora abriendo nuestros ojos poco a poco. Como bien sabemos, todos fuimos creados para vibrar siempre en el amor. Ciertamente, el miedo es algo natural, pero como habíamos comentado, al final, el amor es el único que permanecerá. Por eso, es muy importante que vibremos siempre en el amor, porque como ya lo habíamos comentado, el sistema a nivel mundial siempre nos ha llevado a que la humanidad vibre en el miedo. De eso tenemos el ejemplo claro, la manera como exhibieron a Jesús en la cruz. ¿Para qué lo exhibieron? Para atemorizar a todos los que pretendieran hacer lo mismo que Él hizo. Sí, esa es la realidad. El poder exhibirlo delante de las multitudes, de aquella multitud, para que se dieran cuenta y dijeran: ¿quieres ser como Él? Entonces así terminarás. Miedo, miedo y más miedo. Siempre han infundido el miedo. Esa es la manera de trabajar del sistema. Por eso es importante que vibremos en el amor. Vibrar siempre en alto en el amor. Y para poder vibrar en el amor, les invito para que continuemos reflexionando en las cosas que debemos de cuidar. Una de las cosas que debemos de cuidar es la música. Como bien sabemos, la música se rige por frecuencias, principalmente las palabras que contienen las canciones. Al cuidar lo que yo escucho, me permite cuidar las palabras que entran constantemente en mi mente para poder mantener el orden. Canciones que deprimen
que infunden miedo, coraje, tristeza, llanto, decepción, venganza, muertes, traiciones y demás, muchas otras cosas más. Todo esto se debe evitar para poder vibrar siempre en alto. Siempre, ante cualquier circunstancia o situación crítica en la propia vida. Y lo vuelvo a repetir, siempre, porque si pensamos que cuando llegue ese momento crítico, lo vamos a hacer, y ese es un grave error. Nos tomaría desprevenidos y el miedo sería el que nos bloquearía. Por eso es importante entender y pensar bien las cosas. Siempre queremos dejar todo hasta el final. Esa vibración es diario. Ahora que conocemos cómo tenemos que vibrar, es vibración en cada momento, cada instante de nuestra propia vida, para enfrentar cualquier situación que venga en nuestra propia vida. Y no pensar que hasta ese momento lo voy a enfrentar y hasta ese momento lo voy a reaccionar en cuanto a la música. No se trata de eso. Recuerden bien que todo nos va llevando poco a poco, poco a poco. Y entonces viene el problema. Tenemos que cuidar lo que es las canciones. ¿Qué es lo que dice? Si las canciones me tensan, me desesperan, me inquietan, me preocupan, me hacen salir de mi propio orden, no me conviene. Debo de aprender a saber seleccionar la música, las canciones, para que no me saquen de mi propio orden, del orden que voy viviendo en mi proceso de mi propia vida. El siguiente punto son las cosas que vemos. Por ejemplo, las películas, las novelas, las noticias y las redes sociales crean un gran colectivo de información, pero como en todo, hay un equilibrio. Y al cuidar lo que vemos de forma constante, nos permite detener la información visual que entre en nuestras propias mentes. Y eso nos ayuda a tener orden dentro de nosotros mismos. Habrá quienes puedan decir, es que a mí me gusta estar bien informado. Por eso muy temprano me gusta ver, escuchar o leer las noticias. Pero, ¿te has dado cuenta cómo te sientes después de la información que ha entrado a tu propia mente? Te pregunto. Es seguro que me vas a responder, muy bien, ¿de verdad? ¿No será que se han acostumbrado a lo mismo sin darse cuenta lo subjetivo que es la información y que la realidad es otra? Entonces, ¿cómo voy a vivir mi propia vida? ¿Cómo voy a vivir ese día? Pues así, como el sistema quiere, que todo el día estés pensando, preocupado, molesto y con miedo por la situación que te dicen que se vive. ¿Y dónde está tu libertad para crear positivamente? Si han logrado lo que querían, manteniendo tu mente ocupada en otras cosas, ¿cómo será tu día? Ahora comprendes por qué hemos insistido tanto en comenzar a vivir conscientemente. Y así podemos seguir profundizando respecto de las novelas, las películas y de las redes sociales. ¿Verdad que es tiempo de abrir los ojos y comenzar a vivir la vida de acuerdo a los planes de Dios? Mira, reflexionemos en lo siguiente. ¿Te preocupa el pasado? Pero el pasado ya pasó, ya no volverá. Recuerda que la información de noticias es un día antes, no volverá lo que pasó. Lo hecho está. Ya no volverá. ¿Y sabes por qué? Porque el pasado y el futuro son creación de la mente. Ya lo habíamos comentado. Son creación de la mente. Quienes viven preocupados por el futuro, pensando en lo que puede pasar, sin darse cuenta que están creando y atrayendo eso que están pensando. Recuerden que somos creadores y con nuestros pensamientos estamos creando. Todo lo crea la mente. Por lo tanto, lo que va a pasar, está pasando en este momento.
Vive el aquí y el ahora. Y dejemos de estar preocupados por el día de mañana. Qué interesante. Mañana continuamos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos hace llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.